Hermanos, el Salmo 4 termina con uno de los versículos más hermosos en toda la colección de los Salmos, un versículo que cuántos creyentes a lo largo de los siglos han citado. Escuchemos Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Qué confortante poder decir eso en medio de una gran tormenta de la vida. David estaba en una situación bastante complicada. No había esperanza, humanamente hablando. Los que estaban rodeando a David estaban llenos de temores. Y David pone su confianza en Dios y concluye este salmo diciendo esas palabras. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estas palabras realmente me hacen pensar en un incidente en la vida del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando él estaba con los discípulos en la barca en el mar de Galilea? Se levantó una tremenda tormenta y los discípulos estaban en pánico porque el agua estaba entrando a la barca. Uno se imagina el viento, las olas, la tormenta y la desesperación por parte de los discípulos. Y al igual que los amigos de David aquí en Salmo 4, versículo eh, 6, que dicen, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? El Señor Jesús dio a los discípulos una gran lección de fe en práctica. ¿Qué hizo el Señor? En medio de esa tormenta, estaba acostado en la barca durmiendo. El Mesías, el gran hijo de David. Y aquí en el Salmo 4 tenemos a David anticipando la fe del Señor, confiando en su Padre Celestial. Hay una canción que a veces cantamos, ¿no es cierto? Dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hermanos, hay muchas situaciones en la cual una persona en una tormenta de la vida se va a la cama y se acuesta, pero no todos pueden dormir, porque la verdad es que cuando no hay paz, es muy difícil conciliar el sueño. Aquí pueden ver una imagen de una tremenda tormenta, ¿no es cierto? Pueden ver los relámpagos, el agua de una inundación que está cayendo como cascadas, el viento que sopla, y podrán notar en medio de este cuadro una escena de gran tranquilidad. Vamos a acercarnos un poco. Ahora lo pueden ver mejor, ¿no es cierto? Un ave sentada, acostada en el nido. Las rocas que rodean esa ave le dan gran paz. La tormenta está rodeando el ave, pero el pajarito, ¿cuál David? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Para el pájaro, porque la roca, la tremenda roca inamovible, le hace vivir confiado. Y hermanos, para nosotros como creyentes, Dios es la roca. Y si estamos en Cristo, en esta tremenda roca espiritual, aunque todo lo que nos rodee esté moviéndose, podemos tener paz en medio de la tormenta. Interesante cómo David empieza aquí, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Qué querrá decir esa palabra asimismo? La palabra en hebreo puede significar también. En paz me acostaré y también voy a dormir. Así lo toma la Biblia de las Américas. Pero en la versión Dios habla hoy,
lo toma en otro sentido, de algo inmediato, algo enseguida. En paz me acostaré y enseguida dormiré. No voy a pasar horas, dice David, dando la vuelta en la cama, no pudiendo descansar. No, voy a acostarme, inmediatamente voy a dormir, porque Jehová me hace vivir confiado. Qué tremenda confianza de parte de el rey David, ¿no es cierto? Ahora, la fuente de esta confianza es la paz en Dios. En paz me acostaré. Hermanos, esa paz viene de saber quiénes somos, quién es nuestro Dios. En el caso de David, su Dios era Jehová, el Dios eterno. Qué bueno tener en Dios un gran refugio. Vemos aquí en la imagen un hermoso cuadro, ¿no es cierto? Un poco como esa ave. Una persona sentada en esta cueva admirando el paisaje. ¿Se imaginan el paisaje diferente, una gran tormenta y la persona sentada ahí tranquila? Sabe que nada le va a pasar, aunque afuera todo esté en gran movimiento. Hermanos, si tan solo confiáramos en Dios y supiéramos la grandeza, el poder de Dios, podríamos decir, al igual que David en cualquier circunstancia, en paz me acostaré y enseguida voy a dormir, porque Jehová, tú me haces vivir confiado. Una cosa es acostarse, ¿no es cierto? Otra cosa es vivir. Noten aquí lo que David se propone hacer. David se propone acostarse. En paz me acostaré. Inmediatamente dormiré. Eso es lo que David puede hacer, ¿no es cierto? Pero Dios es el que le hace vivir confiado. Porque el día siguiente David tendrá que levantarse, ¿no es cierto? Durante la noche él descansa, no es consciente de nada, se olvida de todos sus problemas, pero en la mañana, al levantarse, la situación estaba igual. Absalón seguía viniendo tras David con el gran ejército. La gran pregunta no era solo cómo acostarse y cómo dormir, la gran pregunta era cómo vivir. Y aquí tenemos una hermosa casa, ¿no es cierto? Donde podemos vivir. Miren esta sala, qué hermosa esta sala. Y puedes estar ahí en esta sala espiritual y puedes vivir confiado, tranquilo, descansando, porque Dios es nuestra casa. Dios nos da esta clase de refugio. Dios no nos da un refugio pasajero a las justas. No, Dios nos da una tremenda paz. Él nos hace vivir tremendamente confiados, porque su poder no tiene límites. Dios es la llave, ¿no es cierto? Dios es la llave para entrar en esa casa que se llama esperanza, y pasando por la puerta, yo puedo vivir confiado. No se trata de una psicología, no se trata de algún gran esfuerzo de meditación, no, se trata solo de conocer a Dios. Él nos invita a entrar a su morada, esta morada de la soberanía de Dios, esta morada del control absoluto de nuestras vidas. Esa era la confianza de David. Conocía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aún en los momentos más difíciles de la vida, David era consciente y podía decir, en pastos delicados me hará descansar. Y aunque tenga que andar por valles de la sombra de la muerte, Él estará conmigo. Hermanos, Dios mismo es la llave para esta clase de vida.
tenemos que aprender a conocer a Dios bien, descansar en Él para poder experimentar esta clase de refugio. Pero notemos, hermanos, que esta vivencia en paz era parte de la promesa del pacto. Si miramos en el libro de Levítico, el capítulo 26, vamos a ver cómo Dios en el pacto que él tenía con Israel, él promete a Israel darles esta clase de paz y tranquilidad. Escuchemos Levítico 26, versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia alcanzará a la sementera. Comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a cientos, y cientos de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. David, en un momento de locura, había pecado contra Dios. Por eso estaba siendo disciplinado. Pero David parece que vuelve a recordar ese pacto entre Dios e Israel, y David se coloca como miembro del pacto. Ahora está arrepentido, ahora está buscando a Dios, y David reclama las promesas del pacto y experimenta esta tremenda paz en su interior. Y esta es la bendición de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Moisés, inspirado por el Señor acerca de la tribu de Benjamín? Deuteronomio 33, versículo 12. Para Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre. Entre sus hombros morará. David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era el amado de Jehová. Y por eso David aquí puede habitar confiado. Hermanos, Dios nos ayude a poder vivir en obediencia al Señor, en tal manera que podamos sentir que somos los amados de Jehová y reclamar esta promesa para nosotros también. Jehová nos hará habitar confiado. Esta palabra confiado significa seguro. Yo sé que hay una seguridad falsa, ¿no es cierto? Una seguridad que viene de confiar en uno mismo. Hay un pasaje en Jueces, capítulo 8, versículo 11, cuando un juez de Israel ataca a ciertos enemigos que habían invadido la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y habiendo ganado la victoria, estos enemigos se pusieron en un campamento a descansar confiados, una falsa confianza, porque esa noche fueron atacados y Dios dio a su pueblo una tremenda victoria. Hermanos, evitemos una falsa confianza. Absalón tenía eso, ¿no es cierto? Absalón quizás esta noche está durmiendo tranquilo, confiando, él fácilmente va a ganar. David ya está corriendo. Pero gran error. Muy pronto Absalón estaría muerto y David volvería al trono. Hermanos, evitemos falsas confianzas y seguridades. Hagamos de Dios nuestra máxima seguridad. Permítame terminar esta reflexión con algunas citas de comentarios que me parecían muy interesantes. Escuchen esta. A David le satisface pensar que solo Dios vela por él. Toda otra ayuda sería en vano, superfluo.
Solo Dios hizo pasar a Israel por el desierto, ¿no es cierto? Y solo Dios estableció a Israel en Canaán. Y David siente que no necesita otro que le ayude o proteja. Jehová es suficiente para sus necesidades. Otra persona dice, mucha gente se contenta con tener bienes materiales, como alimento, dinero. Se satisfacen con cosas superficiales, como aquí en este Salmo 4, el versículo, eh, el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Personas que se satisfacieron con cosas superficiales. Como creyentes tenemos algo superior. Anhelemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese shalom de Dios, ese sentir de bendición y bienestar que abarca toda nuestra vida, esa gran alegría, tranquilidad viene de saber que Dios está por nosotros. Escuchemos a Carlos Spurgeon. Dice, no me sentaré a velar por miedo, me acostaré y tampoco me quedaré despierto escuchando todo el ruido de fondo, sino que me acostaré en paz y dormiré, porque no tengo nada que temer. El que mora bajo las alas del Altísimo no necesita otra defensa. Mejor que los cerrojos o los barrotes es la protección de Dios. Qué cierta son esas palabras. Así que hermanos, aprendamos este salmo. Cuán importante es, al fin del día, dejar atrás todos los temores y las preocupaciones de la vida. Lo único que necesitamos hacer para conciliar el sueño es encomendarnos al Señor, dejar que Él se encargue de nuestro futuro. Es cuando nos entregamos por completo en las manos del Señor que encontramos la paz que nuestras almas necesitan. Y al terminar este Salmo 4, pidamos a Dios que nos ayude a aplicar a nuestras vidas estas hermosas palabras, que la podamos vivir para su gloria y honra. Padre amado, hay diferentes circunstancias de la vida que nos afligen y nos causan mucho dolor, pero podemos confiar en ti, Señor. Tú eres más que suficiente para nosotros. Ayúdanos día tras día, especialmente en momentos difíciles, a poder decir con David, en paz me acostaré, inmediatamente voy a dormir, porque Jehová, solo Él, me hace vivir día tras día confiado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.